Te vas a dormir. Bien, vamos a compartir, vamos a leer primeramente la lectura de la palabra, y la lectura está en el libro de Génesis, capítulo número 22, versículo 10 al 14, vamos a leer. Ya, Antiguo Testamento, libro de Génesis, capítulo 22, versículo 10 al 14, vamos a leer. Ya conoce usted este pasaje. Ya en muchas oportunidades acá con nuestro pastor o a través de nuestro pastor hemos escuchado este mensaje con este mismo texto bíblico, y otros más hermanos que han compartido también con este mismo pasaje diferentes mensajes que se puede extraer de esta palabra. Hoy vamos a ver también un mensaje, ¿no?, a través de esta lectura, qué es lo que nos habla el Señor para nuestras vidas. Y vamos a dar lectura a lo que dice la palabra del Señor. Dice así en Génesis 22, 10 al 14. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham su voz y miró, sus ojos, y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto, dice. Amén. Será provisto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, un mensaje a través de esta lectura bíblica? Hoy yo quiero compartir la palabra del Señor. Titulé este mensaje, ¿no?, el resultado de la obediencia. Este es el título del mensaje que hemos titulado para esta palabra: el resultado de la obediencia. Y todo resultado, hermano, que obtenemos nosotros en la vida son efecto de una causa. No se olvide de esta palabra. Todo resultado que tenemos nosotros en la vida, o que obtenemos o logramos en la vida, son, ¿no?, efectos de una causa. Algo causó para que haya un resultado, sea bueno o sea malo. Cualquiera que sea el resultado, bueno o malo, va a tener una causa. Algo originó, tuvo un origen, ¿no?, ese resultado, para que podamos nosotros recibirlo, no vivirlo o experimentarlo, el resultado que estamos recibiendo. La obediencia a Dios. O sea, cuando nosotros obedecemos a Dios, debería ser la respuesta y la acción o la actitud lógica de nosotros a su amor y a todo lo que Él ha hecho por nosotros y aún todavía hará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es lógico, ¿verdad? Porque Dios nos amó a nosotros desde el principio, dice. Y obviamente designó, ¿verdad?, a su hijo, le dio una misión a su hijo para ir a morir en una cruz para salvarnos a nosotros. Entonces nuestra respuesta lógica o nuestra acción lógica, ¿no?, a obedecer a Dios sería simplemente por haber recibido de Dios nosotros su misericordia, lógicamente. Porque sería ilógico, ¿verdad?, no obedecer a Dios. Por tanto, Él nos ha bendecido a nosotros y nos ha regalado también la salvación. Entonces, todo lo que Él ha hecho, hace por nosotros, quiere decir que una vida de obediencia a Dios es una vida con un fundamento sólido que tenemos, ¿no?, en la santa palabra de Dios. Y cuando estamos capacitados para
obedecer a Dios, ¿no? Enfrentamos tormentas en la vida y cualquiera que sean las tormentas que enfrentemos en la vida, nuestra vida no se va a derrumbar fácilmente. Amén. Porque estamos fundamentados, estamos sólidamente establecidos en el Señor y sabemos que vamos a tener un resultado favorable si obedecemos a Dios lo que dice en su palabra. Hoy, por eso quiero compartir 3 cosas importantes nosotros para que tengamos un resultado a nuestra obediencia a Dios. Y en primer lugar, lo primero que debemos saber es que Dios, escuche bien, no nos obliga a obedecerlo. O a alguien Dios le ha obligado a obedecerle. No nos obliga el Señor a obedecerle, ¿verdad? Pero tenemos la libertad nosotros para decidir si le obedecemos o no. Esto es diferente. Dios a nadie de los que estamos aquí nos ha obligado a obedecerle. Y no estamos obligados a obedecerle a Dios. Ninguno de los que estamos aquí. Simplemente, como dije al comenzar, es una respuesta lógica a los beneficios que recibimos de Dios nosotros obedecerle. Porque ¿cómo vamos a cumplir lo que dice Dios en su palabra si no le obedecemos? Pero como dice acá en la primera parte, tenemos la libertad para decidir obedecer o no al Señor. Depende de nosotros. Obviamente, ¿no? Dios desea así fervientemente que le obedezcamos. Ese es un deseo de Dios, que le obedezcamos. Pero no nos obliga. Pero sí es el deseo de Dios que le obedezcamos y obviamente el anhelo de bendecirnos también. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es nuestra elección? ¿O cuál tendría que ser nuestra elección? ¿O cuál sería nuestra elección que tomemos de aquí para adelante nosotros con respecto a este tema que es muy importante con respecto a obedecer a Dios y a sus mandamientos que Él nos da en su palabra? Hay muchas personas que viven una vida desordenada. O sea, cuando hablamos de una vida desordenada, no están obedeciendo a Dios por lógica, pero quieren que Dios le bendiga en todo. Y Dios no lo va a bendecir, obviamente, porque no le está obedeciendo a Dios. Es cierto que la lluvia cae sobre buenos y malos, el sol sale sobre buenos y malos, pero la bendición de Dios no va a abarcar o no va a llegar a aquellas personas que no le están obedeciendo a Dios. Simplemente porque no están cumpliendo un mandamiento de Dios, un mandato de Dios, que es obedecer al Señor en todo lo que Él manda en su palabra. ¿Cuál fue el pecado, ¿no?, de Saúl? ¿Cuál fue el pecado que cometió Saúl? ¿Qué es mejor, la obediencia o los sacrificios? La obediencia, ¿verdad? Va a ser mejor siempre la obediencia que los sacrificios. Porque podemos nosotros sacrificar algo o sacrificarnos por algo, ¿no?, que no va a ser lo mismo que cuando obedecemos primeramente a Dios. Hay 2 formas de obedecer a Dios. Obedecemos por amor a Dios y obedecemos por amor a nosotros mismos, pero el fin no es el mismo, o el resultado no vendría a ser el mismo. Cuando obedecemos a Dios por amor a Dios, vamos a tener un resultado favorable para nuestra vida. Pero cuando obedecemos por amor a nosotros mismos, simplemente nomás nos estamos a nosotros agradando. Veamos cuál fue el pecado del rey Saúl. Según la Biblia, escuche bien, según la Biblia, el pecado de Saúl fue su desobediencia, especialmente, obviamente, al no cumplir los mandamientos que Dios le había dado de destruir a todos los amalecitas y su ganado. Esta desobediencia, ¿no?, junto con otras acciones como ofrecer sacrificios en lugar de esperar a Samuel, que era también un mandamiento, llevó, ¿no?, a que Dios lo rechazara como rey y prometiera entregar el reino a David.
por su desobediencia, mire. Fíjese que si Saúl no hubiese desobedecido a Dios, si hubiese cumplido con todo lo que Dios le había mandado, que hubiese destruido a todos los amalecitas y a todo su ganado como está escrito en la palabra, hubiese sido diferente el resultado de Saúl. Pero Saúl desobedeció a los mandamientos de Dios, no cumplió con lo que Dios le había dicho y simplemente se excusó, dijo el pueblo, dijo estos ganados son gordos, son bonitos y podemos ofrecerlos allá cuando lleguemos, podemos ofrecerlos en sacrificio, en holocausto para el Señor. Pero no era el fin ese, Dios le había dicho que destruya todo, que no quede nada. Y ese fue el pecado que le llevó, ¿no? A que Dios le quite el reino, ¿no? Y completamente lo traspase el reino a otro para que continúe, ¿no? Dios haciendo su obra aquí. Vamos a leer lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 14 hasta el 23. Mire lo que dice. Aquí está lo que estaba diciendo. Samuel entonces dijo, pues ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? ¿No es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los has traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, dice, como que está justificando. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió, dice, en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Sigue por favor. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, dice, he obedecido. Mira la justificación. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, dice, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, dice. ¿Y qué más sigue diciendo? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal, dice. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, acá le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, dice. Y el último versículo 23 dice, porque como pecado, dice, de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y ahí está, él también, dice, te ha desechado para que no seas rey, dice. Fíjese que hay una diferencia aquí, ¿verdad?, entre el obedecer a Dios y amarse a sí mismo. O sea, el ser obstinado y el tener su propio concepto de sí mismo, obedecer a lo que deseaba Saúl. Dios mandó a Saúl destruir completamente a todos los amalecitas, incluyendo el ganado, las ovejas, pero Saúl dice que no siguió, dice, no el mandamiento y se quedó con la mejor parte de los animales. O sea, como que justificando, ¿no? Y él mismo dice, en lo que hemos leído, dice, no, en realidad he obedecido, dice, he ido a la misión que se me ha encomendado, dice, ¿no? Y he traído al rey, ¿no?, Agag de los amalecitas preso, y he traído algo de las vacas, de las ovejas, lo más gordo, para ofrecer en sacrificio a nuestro Dios, dice.
O sea, hermano, cuando no obedecemos completamente a Dios, nuestra justificación no tiene justificación delante de Dios. No podemos justificarnos delante de Dios cuando no estamos obedeciendo completamente a lo que Dios dice en su palabra. Y obviamente este es un tema muy delicado, muy importante, hermano, y es el que nos cuesta a todos cumplir, el obedecer a Dios. O sea, todos los que estamos aquí, hermano, no somos al 100% obedientes a Dios en su palabra. Porque hay una naturaleza todavía débil, hay una naturaleza frágil todavía que necesita ser regenerada, cambiada, transformada. Pero eso es obedeciendo a Dios, es buscando a Dios cada día, es tratando de hacer las cosas bien delante de Dios para que tengamos un resultado a través de nuestra obediencia a Dios. Por eso dije, mucha gente quiere ser bendecida. Si usted ahí afuera a cualquiera que está por ahí y le habla y le dice, ¿quiere que Dios le bendiga? Sí quiero, dice, pero ¿querés obedecerle a Dios? Dice, bueno, hasta ahí nomás, digamos, ¿no? Llega, digamos, su deseo de que se quiera acercar al Señor. ¿Por qué? Porque implica acercarse a Dios, obedecer a Dios, implica renunciar a ciertas cosas y a muchas cosas para que obviamente sea bendecido, pase a ser bendecido por el Señor. Entonces, nuestra obediencia a Dios, ¿no?, es lo mejor que podemos darle al Señor nosotros por, lógicamente, lo que Él ha hecho por nuestra vida. Ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para salvarnos. Por eso la Biblia, mire, ¿no?, que es la palabra del Señor, ¿no?, tiene mucho que decir sobre la obediencia. De hecho, obviamente, ¿no?, la obediencia es parte esencial de la fe cristiana. Porque nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él también obedeció, también cumplió también un mandamiento también de su Padre. Fue delegada una misión a Él y Él cumplió esa misión haciendo lo que su Padre le había dicho. Ya sabemos de que en algún momento se sintió angustiado, 100% hombre, obviamente que ir a enfrentar una cruz, menosprecio, sacrificio, burla, ¿no?, y todas aquellas cosas que pasó. Entonces había una lucha interna en nuestro Señor. Pero dice la Biblia que obedeció, dice, ¿no?, aprendiendo a ser obediente, ¿no?, hasta lo último, dice, hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado este ejemplo, este legado, o esta forma, este estilo de vida para que nosotros cumplamos, ¿no?, simplemente tendríamos nosotros todos, ¿no?, que motivarnos cada día para obedecerle al Señor. Voy a leer en Filipenses capítulo 2, versículo 8, mire lo que dice. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, dice. O sea, cuando vino Jesús tenía, ¿no?, una naturaleza como la que tenemos hoy nosotros, naturalmente hombre, 100% hombre. Tenía sueño, tenía hambre, tuvo cansancio y todo, pero acá dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Entonces, hay un ejemplo que nos ha dejado, apreciada iglesia, nuestro Señor. Por eso dije al principio, Él anhela, desea que nosotros le obedezcamos. Está en nosotros el resultado que queramos tener de nuestra obediencia a Dios. Va a ser obviamente de bien para nosotros, al fin y al cabo. Porque le estamos obedeciendo a Dios. Y cuando le obedecemos a Dios, todo resultado va a ser favorable. Aun cuando sea en nuestra contra, va a ser favorable el resultado que tengamos. O la corrección, si quiere llamarlo así, por esa obediencia que le tengamos al Señor. Entonces, la obediencia, ¿no?, se puede definir como el cumplimiento, ¿no?, a los mandamientos de Dios, obedeciendo y estar sumiso, ¿no?, de los mandatos de quien tiene la autoridad. Y con esta definición observemos 4 elementos importantes
de nuestra obediencia al Señor. Primero, obediente significa que nuestra obligación es obedecer a Dios, así como Jesús también cumplió con su misión. ¿Cuál es la misión que le ha dado el Señor en esta tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual usted está en esta tierra? No sé si usted alguna vez se preguntó por qué estoy aquí en esta tierra. O para qué estoy aquí en esta tierra, o por qué voy a la iglesia, o por qué creo en el Señor. Y obviamente sabemos, ¿verdad?, que el que cree en el Señor, dice, va a tener vida eterna a través del sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Pero no solamente encierra eso. No solamente tengo que creer nomás un momento, recibirlo a Cristo nomás y ya está todo hecho, consumado es, y voy a vivir una vida desordenada y al final voy a irme a vivir con Cristo para siempre. No, no es así tampoco. Entonces, obediente o obedecer es cumplir, ¿no?, el mandamiento de alguien como que tiene autoridad, ¿verdad? Como cuando tenemos alguna autoridad y nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo porque es nuestra autoridad. Cualquiera que sea nuestra autoridad acá en la tierra, está alguien más arriba que nosotros y nos está pidiendo algo que hagamos y aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Pues tenemos que obedecer. Porque si no, tendría un resultado diferente, ¿verdad? El no obedecer. Imagínese que usted esté en su trabajo y su jefe le mande a hacer algo, le dé una misión y usted no cumpla esa misión, no haga esa misión, pues obviamente, ¿no?, en la primera tendrá una llamada de atención, una carta de observación porque no cumplió, digamos, la orden de su jefe. Pues y si sigue así desobedeciendo, digamos, en una y en otra, automáticamente, no sé si a las dos, a la tercera, ya definitivamente le extienden su carta de despido ya. Porque no está cumpliendo su función. Porque no está obedeciendo, ¿no?, a lo que el jefe, ¿no?, o la empresa, ¿no?, o quien le está pidiendo no está haciendo. Entonces, obediente significa que debemos obedecer a Dios, aún a pesar cuando lo que nos esté pidiendo Dios nos pareciera a nosotros ilógico. Porque a veces Dios nos va a sorprender así con cosas, hermano, no, que para nuestro pensamiento, para nuestra lógica no esté bien, no estemos de acuerdo, como que no me gusta lo que me está pidiendo Dios. ¿Y por qué me estará pidiendo Dios esto? Entonces, la obediencia se relaciona con la bendición de Dios. Y quiero expresar esta palabra aquí, y la prosperidad tanto en la vida espiritual como en la vida terrenal. O sea, si obedecemos a Dios vamos a tener este doble resultado, hermano. Vamos a ser bendecidos espiritualmente y también vamos a ser bendecidos también terrenalmente. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos obedeciendo a Dios. Es como en casa, ¿verdad? Papá, mamá, ¿no ve? Le dice a los hijos, si obedeces en esto, te voy a comprar esto, o te voy a regalar esto, o te voy a dar esto, ¿verdad? Y los hijos, porque ya tienen, ¿no ves?, algo prometido, entonces le obedecen a su padre. Es tan sencillamente así compararlo. Dios nos está pidiendo a nosotros, desea Dios que le obedezcamos, pero está en nosotros el decidir o el elegir obedecerle al Señor o el no obedecerle. La obediencia, por otro lado, también trae consecuencias a veces, ¿no?, que nos hacen, ¿no?, mirar más allá de lo que ni siquiera esperábamos nosotros. O a veces nuestra obediencia va a traer algunos resultados negativos también. Pero eso no quiere decir que Dios no está al control. El camino de la obediencia, hermano, es un camino recto, trazado y dirigido por Dios para que nosotros lo caminemos. O sea, no está afuera del control de Dios todo lo que nos pasa o todo lo que nos sucede. Simplemente cuando nosotros dejamos de obedecer a Dios y no lo buscamos a Dios, entonces es ahí donde sufrimos las consecuencias o tenemos un resultado negativo, ¿no?, o triste o doloroso como lo tuvo el rey Saúl. Por la desobediencia de Saúl. Porque no cumplió la misión, el mandamiento que Dios le había dicho, porque no hizo completamente lo que el Señor le había ordenado, perdió su reinado, ¿no?, y fue
destituido de su reinado precisamente por no haber cumplido la orden, la misión que Dios le había encomendado. Amén. Obedecer a Dios significa hacer lo que Él dice. No sé por qué nos cuesta mucho, ¿verdad?, obedecer a Dios. No sé por qué muchas veces, hermanos, le damos vuelta al asunto de obedecer a Dios si simplemente y tan sencillamente está diciendo, el que me ama, dice, obedezca mis mandamientos, dice. Hay que obedecerle a Dios, hacer lo que Él dice en el momento y de la manera que Él nos está indicando. Esto implica conocer la voluntad de Dios más allá de lo que nosotros querramos alcanzar. O sea, quiere decir confiar en Él y vivir de acuerdo con sus enseñanzas y sus propósitos de Dios para nuestra vida. Pero esta palabra, obedecer o ser obediente a Dios, es lo que muchas veces nos cuesta hacer. Voy a leer en Primera de Juan, mire, capítulo 2, versículos 3 y 6. 3 al 6 lo que dice. Primera de Juan, ¿no? Y dice así, mire, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice. Es mentiroso. ¿Y qué más dice? Y la verdad no está en él, dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado, dice, por esto sabemos que estamos en Él, dice. El que dice que permanece en Él, acá dice, debe andar como Él anduvo, dice. Debe andar como Él anduvo, dice. Así que fíjese que es muy importante, hermano, ¿no?, el resultado de la obediencia que vamos a tener en nuestra vida. ¿De qué está hablando el pasaje que hemos leído nosotros en sí? Génesis 22, lo que dice todo el capítulo, pero los versículos que hemos tomado nosotros como el texto base. Está diciendo esto, mire, el pasaje que hemos leído. Abraham fue probado por Dios para saber si estaba dispuesto a obedecerle. Estaba probado por Dios para ver si estaba dispuesto a obedecerle. Quiere decir que las pruebas de Dios son exámenes que tenemos que aprobar. Como en el colegio nos toman examen, ¿no?, en la universidad, para saber si está apto de pasar al otro curso. Si está aprobado, si sabe, si conoce, si ha adquirido conocimiento, lo pasan al otro curso porque ha rendido su examen. Eso es lo que está haciendo el Señor con Abraham. Eso es lo que le está pidiendo el Señor a Abraham cuando le está diciendo, sacrifícame a tu hijo, ¿no? Y si lee el versículo 1, ¿no?, dice que de que Dios probó a Abraham en el versículo 1 del capítulo 22. Cuando le dice a Abraham, Abraham, estoy aquí, le dice, no, heme aquí, Señor, le dice, no, y Dios lo probó a Abraham, dice. Dios lo probó, hermano. Si estamos pasando por pruebas, es quizás una forma de cómo Dios nos está tomando un examen para que le obedezcamos en todo, o en todo caso empecemos a obedecerle al Señor. Vamos a leer el texto de Génesis 22, 12, 13 y 14. Mire lo que dice Génesis 22, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, dice, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, dice, por cuanto, ¿qué dice? No me rehusaste a tu hijo, dice. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, dice. O sea, entonces dice, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, dice, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, dice. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Abraham estuvo dispuesto, ¿no?, a entregar lo más valioso que tenía en ese momento para él. Lo más valioso para él en ese momento era ese hijo que había esperado por tantos años. Era una promesa que Dios le había dado. Pero después de un tiempo Dios le dice, ahora Abraham es momento de pasar el examen final.
para que se cumpla lo que yo quiero hacer contigo. Vamos, camino de 3 días, ¿no? Al monte de Moriah. Quiero llevarte allá y quiero darte cosas más grandes, más hermosas, más sorprendentes para ti. Pero quiero probarte en esto, si todavía me amas, si todavía quieres obedecerme, si todavía me vas a obedecer, le está diciendo el Señor. ¿Y usted cree que Abraham, cuando iba con su hijo camino al lugar que lo iba a sacrificar, usted cree que iba feliz, contento, alegre porque estaba obedeciendo a Dios? Iba con un sufrimiento, iba con una aflicción, hermano, desgarradora en su corazón, en su alma. Si no estaba de ida a ofrecer a un corderito, estaba de ida a ofrecer a su hijo. Pero era el examen que Dios le había permitido pasar o tomar. Entonces, es un examen de obediencia, un examen no de ver si efectivamente Abraham estaba preparado para lo que Dios tenía para él más adelante. Por eso, hermano, el ser obediente a Dios trae un resultado. El que obedezcamos a Dios trae un resultado. Y a veces las pruebas que vienen a nuestra vida, hermano, tienen un propósito: corregir, a que nosotros nos acerquemos a Dios más, a que le obedezcamos al Señor más. Por eso, mire lo que dice la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 18. Dice, por la fe, dice. Por la fe Abraham, dice, ¿no? Aquí está hablando de ese mismo Abraham que estamos hablando, que fue probado por Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, dice, ofreció ¿qué? A Isaac, dice, el que había recibido las promesas, ofrecía a sus unigénitos, dice. Y habiéndosele dicho que en Isaac te será llamada descendencia, dice. O sea, había una seguridad y una confianza de que si él aún podía cruzarlo con el cuchillo, degollarlo o sacrificarlo, sabía que aún después de eso había una descendencia, había una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Por eso él estaba seguro y obedeció, hermano, hasta lo último. Ese es el resultado. Ese fue el resultado de su obediencia de nuestro amigo Abraham, ¿no? Con respecto a Dios. A veces Dios nos lleva al límite de nuestras pruebas para probar si estamos obedeciendo o no al Señor, y para revelarnos algo más grande que de repente el Señor quiere darnos. Pero ¿dónde nos quedamos? Cuando no pasamos la prueba, ¿verdad? Cuando no le obedecemos a Dios. Cuando no obedecemos a sus mandamientos de Dios, ¿no? Cuando pareciera que todo está a punto de perderse, o cuando está todo a punto de perderlo todo. Recordemos que en el monte de la prueba, hermano, cuando llegó Abraham al lugar que tenía que sacrificar, algo interesante le dice a sus siervos, le dice, esperen ustedes aquí esperen aquí, le dice, y yo y el muchacho subiremos allá, dice, y adoraremos, dice. Y luego expresa una palabra de fe muy interesante, de obediencia a Dios, dice, y volveremos, dice. Y volveremos, dice. No dice, y vuelvo solito. Entonces fue el examen que Dios le tomó a Abraham, ¿no? La prueba para que pueda vencer, para que pueda aprobar y pueda ser considerado y llamado, como dice la Biblia, amigo de Dios. Amigo de Dios. Por su obediencia, porque obedeció. Y como lo hemos leído en Hebreos, ¿no? Que dice que por su fe, dice, ¿no? Abraham, que fue probado, ofreció a su único. Entonces, las pruebas que vienen a nuestra vida, hermanos, son partes de un plan divino de Dios para ayudarnos a crecer espiritualmente y también ser transformados por Dios conforme a su imagen y conforme al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice Santiago, ¿no ves? 1:12, bienaventurado el varón que soportó la prueba y la tentación, porque cuando haya vencido, dice, recibirá, dice, la corona de vida que Dios ha prometido para todos los que le aman. Entonces, ¿cuál es la prueba que está atravesando, o cuál es la prueba que a través de esa situación le ha hecho quizás no obedecer a Dios, o quizás distanciarse de Dios, o quizás
menguar en su fe, en su obediencia a Dios. Puede ser que de repente no nos hemos dado cuenta, pero puede ser que estemos pasando y atravesando por una situación así, hermano. Por eso la fe del verdadero creyente se va a reforzar mediante las pruebas que experimentamos cada día en nuestra vida. Va a crecer nuestra fe cuando pasamos pruebas. Cuando vienen los problemas es cuando más nos acercamos a Dios. Cuando no hay problemas, como que ni nos acordamos de Dios. Debemos acercarnos a Dios en todo momento, dice, en todo tiempo, con prueba o sin prueba, con bien o sin bien, ¿no? En lo bueno y en lo malo, siempre la Biblia dice, demos gracias a Dios, dice, en todo, dice. Y mayormente siempre estamos acostumbrados a dar gracias a Dios simplemente cuando Dios nos da. Porque lo buscamos a Dios, porque Él nos da. Entonces, las pruebas también vienen a ser, ¿no?, parte de un plan divino de Dios para ayudarnos a crecer espiritualmente y ser transformados. Todos los seres humanos enfrentamos pruebas. Todos los seres humanos estamos expuestos a tener problemas en la vida. Aunque lo querramos y no lo querramos, aunque lo busquemos y no lo busquemos, aunque lo deseemos y no lo deseemos. Estamos diseñados para eso. Pero muchas veces no, los problemas y las situaciones que vienen son por causa de nuestra desobediencia, no por nuestra obediencia más bien a Dios. Entonces va a haber siempre un resultado. Por eso dije, todo resultado tiene una causa, ¿no? ¿Cuál es la causa por la cual queremos tener un buen resultado? Y a veces las circunstancias de la vida, las circunstancias de las pruebas, ¿no?, vienen a veces acompañadas, ¿no?, de dolor, de sufrimiento, pero no es el fin ahí. Dios tiene algo nuevo para nosotros. Por eso vamos a leer 28:2 del libro de Deuteronomio, mire. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice, y te alcanzarán, dice el Señor, ¿no?, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Quiere decir que las pruebas pueden ser, hermano, oportunidades de obedecer a Dios y crecer espiritualmente. Quiere decir que las pruebas pueden ayudar a recibir recompensas eternas para todos. Mientras estemos todavía caminando en esta tierra y mientras estemos todavía con los pies puestos en esta tierra, vamos a ser tomados por exámenes de Dios para ver si estamos obedeciendo o no al Señor. Amén. En medio de la prueba, dice la palabra, el enemigo quiere hacernos creer que Dios ya no está con nosotros. En medio de las pruebas. El enemigo siempre va a querer hacernos creer que ya Dios no está con nosotros, que ya Dios nos abandonó, que ya estamos listos, hundidos ya. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 43:2 dice. Mire lo que dice. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, dice, ¿qué dice? Yo estaré contigo, dice. Y si por los ríos, no te anegarán, dice. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, dice. Ni la llama, dice, arderá en ti. Dios no dice si pasas, sino cuando pases, dice. No está diciendo si por ahí de repente pasa. Dice, cuando pases, dice, por el fuego, por el río, por la prueba, por la dificultad, por el problema, por la enfermedad. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo voy a estar contigo, dice el Señor. Así que, hermano, no, las pruebas son exámenes que Dios nos está de repente permitiendo que atravesemos y pasemos para ver si estamos obedeciendo al Señor. Todos pasamos por momentos difíciles, pero Dios promete estar ahí, caminar con nosotros y sostenernos en medio del agua, en medio de la prueba y en medio del fuego. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que experimentemos, quiero ir concluyendo el mensaje. ¿Quieres tener una vida bendecida por Dios? Obedezca a Dios. Si queremos, hermano, y este es el tercer punto, si queremos experimentar y recibir la bendición de Dios, debemos obedecer lo que Dios dice en su palabra. No hay otra fórmula, no hay magia, no hay... Es obedeciendo a Dios, hermano, lo dice Dios en su palabra, más de 84 veces está que obedezcamos, que obedece, que hay que obedecer a Dios.
La decisión de obedecer a Dios va a mostrar un resultado más claro del propósito por el que fuimos nosotros creados. Y fíjese, ahí mismo en el libro de Génesis 22, 16 y 18, más abajito de lo que hemos leído nosotros, lo que Dios le dijo a Abraham. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, dice, que por cuanto, dice, has hecho esto, le está diciendo Dios a Abraham, y no me has rehusado a tu hijo, dice, a tu único hijo, dice, ¿qué le dice el Señor? De cierto, dice, te bendeciré, dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, dice, y tu descendencia, dice, poseerá las puertas de sus enemigos, dice, y en tu simiente serán benditas, dice, todas las naciones, dice, de la tierra, por cuanto, le dice que obedeciste a la voz de Dios, dice, a mi voz, dice. Ese es el resultado, hermano, que Dios quiere dar. O ese es el resultado que vamos a obtener, hermano, cuando nuestra obediencia es la primera cosa que ponemos en lugar de nuestra vida, ¿no? Detrás de todas las promesas que tenemos o que tiene Dios para nosotros. Quiere decir que Dios nos da de sus promesas por gracia, pero nosotros podemos disfrutar esas promesas cuando obedecemos las instrucciones de Dios o los mandamientos de Dios. No es que Dios nos va a bendecir por nuestra cara bonita o porque hablamos bien, no, o porque tenemos alguna condición social mejor, no. Por nuestra obediencia, porque estamos obedeciendo a Dios. No solo vamos a tener más claridad sobre lo que debemos hacer, sino que vamos a tener más ánimos y más deseo de obedecerle a Dios en todo. ¿Cuántos dicen amén? Ya sabemos que Dios va a valorar, hermano, ¿no? Todo lo que hagamos y todo esfuerzo y todo sacrificio y toda obediencia a Dios tiene su premio. Así que no es en vano, hermano, hacer lo que hacemos para el Señor, ¿no? Dios bendijo el trabajo de José, pues seguía obedeciendo la palabra de él, ¿no? Dios bendijo la casa, ¿no? de Israel, porque al fin y al cabo habían promesas de bendición para él. La obediencia a los mandamientos de Dios nos liberta, ¿no? De toda transgresión, de toda maldición y de toda desobediencia. Voy a leer este último pasaje, Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 9. Mire, como el resultado de nuestra obediencia es nuestro mismo Señor Jesucristo. Mire lo que dice. Y Cristo dice. Así que si quiere obedecer, fíjese lo que hizo el Señor. En los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas, dice, con gran clamor, dice, y lágrima, al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente, dice, y el versículo 8, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? La obediencia, dice. Aprendió la obediencia, dice. Si amamos a Dios, le obedecemos, no seremos avergonzados. Seremos perfectos en nuestra obediencia, pero nuestro deseo, escuche bien, es someternos al Señor y mostrar nuestras buenas obras. Cuando lo amamos a Dios y le obedecemos, naturalmente vamos a tener el amor de Dios para nosotros mismos y también para los demás. Cuando obedecemos los mandatos de Dios, nos convertimos en luz y sal en un mundo tan oscuro y insípido. Cierre sus ojos, vamos a orar. Que Dios bendiga esta palabra y que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor en esta mañana: Dios, yo quiero obedecerte, Señor. Quizás no he sido obediente, Señor, en todo, mi Dios. Quizás me falta todavía, Señor, seguir obedeciéndote, Padre. O quizás, Señor amado, lo he tomado en poco, Señor, lo que me dice tu palabra cuando tengo que obedecer a ciertos mandamientos y a ciertas cosas que tú me dices que haga, Señor. Hoy, esta mañana, Señor, le pido, mi Dios amado, con todo mi corazón, Señor, que pueda ayudarme, Señor, a cumplir con los mandamientos, Señor, que están escritos en su palabra, Padre.
oro, Señor amado, pidiendo y despojándome de todo peso, de todo pecado, Señor, de toda duda, de toda incredulidad, de toda desobediencia, Señor. Y prometo, dígale, Señor, obedecerte, Señor, de aquí para adelante, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, usted que es el que nos ayuda, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra, Señor, flaqueza, mi Dios amado, sea usted dándonos ahora la fuerza para seguir adelante, Señor. Oramos así, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a darle los anuncios y si